¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a un vídeo de Memorias del Fútbol, que por cierto me voy a suscribir y le voy a dar a like ya porque me va a gustar 100% el vídeo, que es 20 fichajes que se rompieron a última hora de forma extraña. Así que sin más, vamos ya con el videillo y con la reacción. En la historia del fútbol hay fichajes que cambiaron la historia por completo y otros Sí. que finalmente no se hicieron y que pudieron haber transformado la realidad de haberse producido. A ver, yo conozco el caso, evidentemente el más sonado, que fue el de Gea al Madrid. No me acuerdo si fue estando ya en el United o cuando todavía estaba en el Atlético. Evidentemente ese fichaje, que eso fue histórico. Sé también el caso de Di Stéfano, que había ahí una pelea entre Barça y Madrid por los derechos del jugador. Y el caso de Neymar cuando era un chiquillo y, y el Madrid lo quiso fichar. Y también sé el caso de Mágico González, porque me han contado anécdotas de Mágico, de que lo quiso fichar el Barça y por una mierda que pasó en un hotel no lo ficharon. Así que vamos ya con el vídeo. Fallos administrativos, traiciones, huidas o llamadas inesperadas. Hoy en Memorias del Fútbol vamos a recordar esos fichajes que se dieron por hechos, pero que finalmente se torcieron a última hora y por motivos surrealistas. Mira, Si te gusta Mágico. nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos los vídeos. Y si eres un verdadero fan, te dejo en el comentario fijado nuestros dos libros, Memorias de la Copa del Mundo, sus derechos, pero también 33 Di Stéfano tenía contrato con River Míralo. Plate, que conservaba sus derechos, El primero que he dicho, Di Stéfano. Pues toma Di Stéfano. pero también jugaba para Millonarios, al que le vinculaba un contrato hasta 1954. El Barcelona llegó entonces a un acuerdo con River para cerrar su fichaje, pero la FIFA advirtió al Barcelona de que el futbolista aún tenía contrato con el club colombiano. Fue entonces cuando apareció el Real Madrid, que firmó el traspaso del jugador con Millonarios y trató de negociar con River, que se remitió a su acuerdo con el Barcelona. El Barça asumió que era el propietario del jugador y se negó en rotundo a pagar a Millonarios. Mientras Di Stéfano permaneció durante 3 meses en un hotel de Barcelona sin poder jugar. Ante la complicación del caso, la FIFA intervino para resolver el conflicto y el 15 de septiembre anunció un fallo salomónico en el que cedía los derechos del jugador a Real Madrid y Barcelona en años alternativos. Después de la intervención de la FIFA, el Vamos, que lo tenían que compartir, ¿no? Entiendo. Barça se negó a compartir a Di Stéfano y el club catalán vendió sus derechos al Real Madrid, permitiendo que el jugador se uniera a las filas blancas para cambiar el rumbo del fútbol español. Ay, si el Barça no lo hubiera devuelto. A lo mejor el Madrid tendría 5 Champions menos y el Barça 5 Champions más, tío. O por lo menos no tendría el Madrid 5 Champions y tendrían solo 10. Y si les quitas las que han robado, a lo mejor solo tendrían 8. Ay, Mágico González es una míralo. leyenda. Llegó a jugar con el Barcelona de Maradona en 1964. El talento del salvadoreño llamó la atención de Menotti y Mágico llegó al Barça como cedido para disputar la gira americana de Estados Unidos. El salvadoreño completó grandes actuaciones, pero lo que ganó en el campo lo perdió fuera de él. La leyenda cuenta que el Barça desestimó su incorporación después de que en la concentración saltase la alarma de incendios donde se alojaban. Por lo visto, Mágico fue sorprendido con una señorita en su habitación en las horas de descanso. Ahí está. Juntaba a ambos equipos y el jugador se encontró con la noticia en los mismos vestuarios. Sí, la verdad que es bastante anecdótico, ¿no? Porque había estado en contacto esta mañana y ayer con el presidente y bueno, no me había comentado ¿Este cuál es? nada respecto a un posible traspaso y cuando he venido aquí a... ¿Hierro Atlético?
Pero si ese tío se pegó toda su vida en el Madrid, ¿no? Desearle suerte a los compañeros de cara al partido. Pues bueno, me he encontrado con la sorpresa que el presidente me ha dicho que a partir de la temporada 90 soy jugador del Atlético de Madrid. Hierro llegó a posar con la camiseta rojiblanca, pero todo cambió cuando 2 semanas después recibió la llamada del Real Madrid. El jugador quería cumplir su sueño de jugar en el club blanco y habló con Gil para desvincularse del acuerdo. El presidente rojiblanco Yo, Pedrerol, este es Pedrerol, ¿no? Me acabo de dar cuenta, este tío es Pedrerol, ¿no? Ponedmelo en los comentarios si este gallo es Pedrerol o no, porque vamos, por lo pronto me parece tela. entendió al jugador y le dejó liberarse, pero el Madrid tuvo que pagar 30 millones de pesetas extra para compensar al conjunto rojiblanco. Posteriormente, Hierro jugaría durante 14 temporadas en el equipo madridista, donde se convirtió en un defensa legendario. La carrera de Ronaldo Nazario cambió por completo en 1994. La promesa brasileña de 17 años venía de ganar el Mundial de Estados Unidos y Cruzeiro se vio obligado a traspasarlo. El PSV y el Atlético de Madrid lucharon por su fichaje, pero lo que poca gente sabe es que el club brasileño llegó a aceptar una oferta de los rojiblancos de 400 millones de pesetas por el 50% de su pase. Pobre El del presidente Atlético, tú. Perdieron a Hierro, perdieron a Nazario. Puh. Jesús Gil dio el ok a la operación, pero en el último momento su hijo Miguel Ángel la echó por tierra al considerar que no era de recibo compartir los derechos del futbolista. Finalmente Ronaldo se fue al PSV a cambio de 800 millones y el Atlético acabó fichando al colombiano Tren Valencia. ¿Te imaginas que el fenómeno hubiese jugado en el equipo rojiblanco? Y lo más sorprendente de todo es que ese mismo verano el Barça firmó a Giovanni por 3,8 millones de euros. Por su parte, Zidane acabó fichando ese verano por la Juventus de Turín para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y acabar su carrera de blanco. En ese mismo verano, el Barcelona buscaba portero y se decidió por ir a por el veterano de 34 años, Andreas Köpke. El reciente campeón de la Eurocopa con Alemania pasó reconocimiento médico y posó para los medios con la bufanda del Barça, pero su fichaje se acabó cayendo de forma inexplicable. Por lo visto, Köpke había firmado un precontrato con el Stuttgart que dificultó su fichaje, y el Barça prefirió firmar al portugués Vítor Bahía, que era el preferido del nuevo técnico Bobby Robson. En 2002, el mexicano Rafa Márquez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. El equipo blanco tenía Márquez del Madrid. No me lo imagino, no le pega nada al Kaiser. muy avanzadas las negociaciones con el Kaiser, e incluso él mismo se veía de blanco. No le pega. Sin embargo, el club merengue acabó aplazando su interés en el zaguero mexicano cuando a Florentino Pérez le surgió la posibilidad de fichar a Ronaldo. Las negociaciones con el Inter fueron tan duras y provocaron una inversión tan grande que aquella operación provocó que Rafa se quedase en Mónaco. Pues Un menos año más mal. tarde, el Kaiser fue fichado por el Barcelona, Ahí club está. en el que estuvo 7 años y con el que fue multicampeón de ligas y de la Champions League. El Kaiser En el año mexicano. 2003, el Barça estaba en ruinas. Tras la dolorosa marcha de su capitán Luis Figo al Real Madrid, los culés habían dilapidado más de 60 millones de euros en fichajes, e incluso se quedó fuera de la Champions 2003-2004. La pésima gestión de Joan Gaspar provocó que se convocasen elecciones, y Joan Laporta saltó a la fama presentándose con la promesa de que tenía un acuerdo con el Manchester United para fichar a David Beckham. Laporta ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Barça, pero Beckham se enfadó con el United por cerrar el acuerdo sin su consentimiento. Fue entonces cuando el inglés decidió irse al Real Madrid y completar la nómina de galácticos de Florentino Pérez. Aquel fichaje frustrado cambiaría la historia del fútbol para siempre, ya que Ronaldinho pasó a convertirse en el principal objetivo azulgrana.
Pues menos mal que no trajimos a Beckham. Menos mal que no trajimos a Beckham. El brasileño lo tenía casi todo cerrado con el Manchester United para cubrir el vacío de Beckham, pero la aparición del Barça y la intervención de Sandro Rosell aceleraron la operación. El Madrid, que también tanteó a Diño, se hundió en el proyecto galáctico, mientras que el Barcelona inició la segunda mejor etapa de su historia. Ahí está. Gracias a Diño. Bueno, no, gracias a Beckham que fichara por el Madrid. Gracias, Beckham. Gaby Milito estuvo a punto de fichar por el Madrid tras destacar en Independiente de Avellaneda, pero cuando fue a la revisión médica le dijeron que tenía la rodilla en mal estado. Anda. El defensa se había lesionado en el 2001 y el doctor del Corral no aprobó su fichaje. El argentino venía para ser el sustituto de Fernando Hierro, pero acabó firmando por el Real Zaragoza Con y el acabaría en hermano. el Barça en 2007. Con el hermano, ¿no? Con Diego Milito. Ya en 2008 y como futbolista del Barça, Milito se volvió a lesionar gravemente de la rodilla derecha y no volvería a ser el mismo. Viendo cómo acabó su carrera, ¿piensas que el Real Madrid hizo bien en rechazar su fichaje o crees que se equivocó? Déjame tu Bueno, opinión en los no sé. comentarios. Yo sé que este es el hermano de Diego Milito, pero ya está. No me pidas más. En la temporada 2008-2009, Kaká era uno de los mejores jugadores del mundo. El brasileño había ganado el Balón de Oro 2 años antes y se convirtió en el objetivo de un Manchester City que comenzaba a hacerse grande a base de traspasos millonarios. A base de El dar club un inglés llegó a un vaya. acuerdo con el Milan por 100 millones de libras y triplicaba el sueldo de Kaká, pero a última hora el jugador decidió tumbar la operación. El crack brasileño no se veía viviendo en Inglaterra y 6 meses más tarde acabó abandonando el Milan para fichar por el Real Madrid. Para él, esa oferta sí que era irrechazable. Sí, pero también vamos a decir una cosa. Kaká en el Madrid dio vergüenza ajena. Kaká en el Madrid dio vergüenza ajena. Porque yo he visto vídeos de la etapa de Kaká en el Madrid y fue de vergüenza. En 2009, Porto y Milan anunciaron el traspaso de Alexis Sissoko ¿Y este al tío quién conjunto coño es? italiano ¿Y este tío quién coño es? por un valor de 15 millones de euros. Todo estaba hecho, pero el club italiano acabó desestimando la operación debido a los problemas dentales del jugador, que según ellos podían provocar numerosos problemas musculares. Problemas Finalmente, mentales. Sissoko no se fue al Milan y acabó yéndose al Olympique de Lyon ese mismo verano. Corría el año 2011 cuando el portero mexicano Guillermo Ochoa tenía su fichaje prácticamente cerrado con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, un escándalo acabó frustrando su incorporación a París. Ochoa y otros 4 compañeros de la selección mexicana dieron positivo por clenbuterol en los controles antidopaje durante la disputa de la Copa de Oro, y el caso Adiós. tuvo Adiós. que investigarse a fondo, paralizando por completo su llegada al Parque de los Príncipes. Al parecer, los niveles de esta sustancia aparecieron por la ingesta de una carne alterada, y la Agencia Mundial Antidopaje exoneró a los seleccionados mexicanos al no encontrar pruebas suficientes de que se doparon a propósito. El brasileño Neymar estuvo a punto de fichar por el Real Madrid hasta Ahí en 2 está. ocasiones, pero acabó vistiendo la camiseta del Barcelona. Menos mal. El brasileño entrenó en Valdebebas con 13 años, pero acabó formándose en Brasil hasta convertirse en uno de los jugadores más apetecibles del mercado. El Real Madrid estuvo cerca de fichar al jugador y llegó a un acuerdo de traspaso de 56 millones de euros en septiembre de 2011. Ney llegó a pasar el reconocimiento médico con los doctores del club merengue, pero el Barça acabó ofreciendo más dinero a la empresa familiar de Neymar y acabó cerrando su fichaje. Finalmente, su llegada se produjo en el verano de 2013. Menos Ese mal. mismo verano, Lo el único, brasileño lo único que hizo bien Bartomeu, tío.
traer a Neymar. Lo único que hizo bien Bartomeu. El resto de cosas las hizo horrible. Lo único que hizo bien fue traer a Neymar. William protagonizó otro bandazo épico. El jugador brasileño llegó a pasar el reconocimiento médico y estaba en las mismas instalaciones que el Tottenham, cuando su representante le llamó diciendo que el Chelsea quería ficharlo. El jugador se las apañó para aplazar la firma de su contrato y tomó un taxi rumbo a Stamford Bridge para cerrar su incorporación con los Blues. Víctor Valdés se comprometió con el Mónaco en el 2014 sí. tras no querer renovar con el Barça, pero el portero se rompió los ligamentos de la rodilla en el mes de marzo y el club Y le dieron la patada. monegasco le dejó tirado. Exacto. Valdés se quedó colgado y tuvo que recuperarse de la rodilla en Alemania. Una vez recuperado, firmaría por el Manchester United, donde apenas tuvo minutos y estuvo a la sombra de De Gea. Precisamente David De Gea estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en un intercambio que incluía la llegada de Keylor Navas al United. Aquí está. Todo estaba decidido. Sin embargo, el traspaso se cayó en el último momento debido a un problema con la documentación. El fax con el contrato llegó minutos más tarde de que se cerrase el mercado en España, y el fichaje se frustró cambiando el destino de ambos futbolistas. De Gea permaneció en Inglaterra, y Keylor pasó a ser el portero titular de un Real Madrid que ganaría 3 Champions de forma consecutiva. Keylor, uno de los porteros más ninguneados e infravalorados de la historia. O sea, lo querían echar para traer a De Gea. Lo quisieron echar para traer a Kepa. Lo quisieron echar para traer a Courtois. Trajeron a Courtois, lo echaron a él, lo mandaron al PSG. En el PSG era titular. El PSG fichó a Donnarumma para echarlo a él. Keylor Navas, uno de los porteros más infravalorados y que más ninguneados han sido en la historia. Zidane fue el artífice de aquella gesta, pero también el que provocó la marcha de James Rodríguez del Real Madrid. El colombiano jugó en el Bayern como... Sí, y Ancelotti que se lo lleva a todos lados. Que poco más se lo lleva para la selección brasileña también. Cedido durante 2 temporadas, pero en 2019 tuvo que regresar al club blanco. El Real Madrid no contaba con él y el Atlético estaba dispuesto a ficharlo. Ambos clubes comenzaron a hablar de cifras y redactar contratos, pero todo se vino abajo tras un derbi de pretemporada en el que el Atlético humilló al Real Madrid con un 7-3. Aquel mazazo provocó la negativa de Florentino a traspasarle a los rojiblancos, y James se tuvo que quedar a regañadientes en un Real Madrid que le dio poco protagonismo. El traspaso frustrado de 2020 fue el de Luis Suárez por la Juventus. El uruguayo pagó los platos rotos de la derrota por 2-8 frente al Bayern, y el Barça quiso traspasarlo para aligerar su masa salarial. Italianos y catalanes cerraron un acuerdo por una cantidad simbólica, y Suárez firmaría por 3 años en los que percibiría 10 millones de euros por temporada. Todo estaba cerrado, pero justo antes de firmar el contrato, la Juve se dio cuenta de que el pasaporte italiano de Suárez no era válido para jugar en la Serie A. El jugador había disfrutado de los beneficios de ser europeo en España, pero ahora necesitaba pasar un examen de italiano para corroborar su nacionalidad. ¿Y copió qué? Lucho viajó a Italia y aprobó el examen para cerrar su fichaje por la Juve, pero la facilidad con la que obtuvo el pasaporte fue tan descarada que se acabó descubriendo un fraude. Lucho conocía las preguntas de antemano y obtuvo el pasaporte de manera fraudulenta. No veas, El escándalo dejó a Suárez sin pasaporte italiano y frustró el fichaje del uruguayo por la Juventus. Finalmente acabaría firmando por el Atlético de Madrid, con el que ganaría la Liga en su primera temporada como rojiblanco. En el mercado de 2021, Jorge Méndez estaba buscando un nuevo equipo para Cristiano. La Juventus quería deshacerse de su salario, y el Manchester City barajó la posibilidad de firmarlo ante la necesidad de fichar un 9.
Cristiano, Guardiola ¿ibas a cambiar de bando en serio? ¿Ibas a cambiar de bando de Manchester? estaba interesado en Harry Kane, pero la dificultad de su fichaje hicieron que los rumores colocasen a Cristiano cada vez más cerca del City. Hubo un momento que parecía un fichaje inevitable, hasta que una llamada de Alex Ferguson lo cambió todo. El exentrenador del United convenció al portugués para que regresase al equipo, y su fichaje por los Diablos Rojos se confirmó por 28 millones de euros. Siempre existió la duda de si el interés del City fue real o una estrategia de Mendes para provocar su regreso a Old Trafford, pero lo cierto es que, por unas horas, Ronaldo se vio con la camiseta Citizen y a las órdenes de Guardiola. Estos han sido los fichajes más locos que se... Bueno, hasta aquí el vídeo. Evidentemente ha sido un pedazo de vídeo. Que igual que he hecho yo de suscribirme y darle a like, haced vosotros lo mismo con el mío. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y eso. Adiós.